El impulso humano de crear imágenes es antiguo. Mucho antes de la escritura, nuestros ancestros marcaban las paredes de las cuevas con escenas de animales y cazadores. Estos primeros artistas usaban pigmentos hechos de tierra y carbón, sus dedos y herramientas rudimentarias como pinceles. Estas imágenes eran más que decoración. Eran una forma de entender e influir en el mundo que les rodeaba. Eran una forma de comunicarse con los espíritus de la caza y asegurar una matanza exitosa. Eran, en cierto sentido, las primeras impresiones. Estas primeras imágenes no estaban destinadas a ser reproducidas. Eran expresiones únicas, ligadas a un lugar y un tiempo específicos. Pero el deseo de compartir estas imágenes, de llevarlas más allá de la pared de la cueva, llevó al desarrollo del grabado. Las imágenes creadas por nuestros ancestros prehistóricos continúan fascinándonos e intrigándonos. Estas pinturas, grabados y símbolos no son meras decoraciones. Son ventanas a un mundo antiguo, un mundo donde cada trazo tenía un propósito y cada figura contaba una historia. Ofrecen una mirada a las mentes de personas que vivieron hace miles de años. A través de estas imágenes, podemos vislumbrar sus creencias, sus miedos y sus aspiraciones. Nos permiten entender cómo veían su entorno y cómo interactuaban con él. Los animales que representaban, bisontes, caballos, ciervos, eran más que simples fuentes de alimento. Eran seres sagrados, dotados de un significado profundo. Cada animal tenía un papel crucial en la vida cotidiana y espiritual de estas comunidades. Eran poderosos símbolos de fuerza, fertilidad y supervivencia. La representación de estos animales en el arte no solo reflejaba su importancia en la caza, sino también su papel en los mitos y rituales que estructuraban la vida social y espiritual. El acto de cazar estaba impregnado de significado ritual, y las imágenes creadas en las paredes de las cuevas y los objetos pueden haber sido parte de estos rituales, destinados a asegurar una caza exitosa o apaciguar a los espíritus de los animales. Estas representaciones eran, en muchos sentidos, una forma de magia simpática, un intento de influir en el mundo real a través del arte. El significado preciso de estas imágenes se nos escapa, pero su poder permanece intacto. Aunque no podemos descifrar todos los detalles, sentimos la conexión con aquellos que las crearon. Nos hablan de un tiempo en que el arte y la vida estaban intrínsecamente entrelazados. Nos hablan a través de los milenios, recordándonos la necesidad humana imperecedera de dar sentido al mundo a través de las imágenes. Estas pinturas son un eco de nuestra propia búsqueda de significado, una búsqueda que continúa hasta el día de hoy. Son un testimonio del poder del arte para trascender el tiempo y conectarnos con nuestro pasado humano compartido. A través de estas obras, podemos sentir una continuidad con nuestros ancestros, una línea ininterrumpida de creatividad y expresión. Las técnicas utilizadas por estos primeros artistas eran rudimentarias, pero su comprensión de la forma y la composición era sofisticada. Utilizaban pigmentos naturales y herramientas simples, pero lograban crear obras de una belleza y complejidad sorprendentes. Utilizaban la línea y la forma para crear imágenes que eran a la vez realistas y expresivas. Cada trazo estaba cargado de intención, cada figura cuidadosamente elaborada para transmitir un mensaje claro y poderoso. Entendían el poder de la silueta y la importancia del espacio negativo. Sabían cómo jugar con la luz y la sombra para dar vida a sus creaciones, creando una sensación de profundidad y movimiento. Estos primeros artistas eran maestros en su oficio, aunque sus herramientas fueran sencillas. Su habilidad para transformar materiales básicos en obras de arte duraderas es un testimonio de su ingenio y creatividad. A través de sus manos, la piedra y el pigmento se convirtieron en un legado eterno. El desarrollo del grabado fue un proceso gradual, impulsado por la experimentación y la innovación. Los primeros artistas experimentaron con diferentes materiales y técnicas, buscando formas de crear imágenes duraderas y reproducibles. Una de las primeras técnicas de grabado fue el grabado en relieve, en el que se talla una imagen en una superficie, dejando las zonas elevadas para que contengan la tinta. La madera y la piedra eran los materiales más comunes para el grabado en relieve, pero también se utilizaban el hueso, el marfil e incluso fragmentos de cerámica. Otra técnica de grabado primitiva fue el estarcido, en el que se crea una imagen aplicando pigmento a través de un diseño recortado. Los esténciles podían hacerse con diversos materiales, como hojas, cuero e incluso manos humanas. El uso de esténciles permitía crear imágenes más complejas y detalladas que las que se podían realizar con el grabado en relieve. Estas primeras técnicas de grabado se utilizaban a menudo con fines decorativos. Las imágenes se imprimían en telas, cerámica e incluso en la piel humana. En algunas culturas, las estampas se utilizaban como amuletos o talismanes, imbuidos de un significado mágico o religioso.
Sección 4. Una nueva era de la impresión. El papel. Llega a Europa. La llegada del papel a Europa en el siglo XII marcó un punto de inflexión en la historia del grabado. El papel, que se había inventado en China siglos antes, era más barato y versátil que el pergamino o la vitela, los materiales tradicionales para escribir e imprimir. La disponibilidad del papel provocó un aumento de la alfabetización y una creciente demanda de libros y otros materiales impresos. Las primeras impresiones europeas en papel fueron xilografías, que eran relativamente fáciles y baratas de producir. Las xilografías se utilizaban para diversos fines, como naipes, imágenes religiosas e ilustraciones de libros. La xilografía europea más antigua que se conoce data de principios del siglo XV, y la técnica se extendió rápidamente por todo el continente. El desarrollo del papel y el auge de la xilografía prepararon el camino para la revolución de la imprenta del siglo XV. El escenario estaba preparado para una nueva era de comunicación e intercambio cultural. Sección 5. Fe y fábula. El grabado en la Edad Media. La Edad Media fue una época de grandes convulsiones religiosas y sociales, marcada por la influencia omnipresente de la Iglesia Católica y la vida cotidiana de la gente común. La Iglesia Católica era la fuerza dominante en la sociedad europea, y los temas religiosos impregnaban todos los aspectos de la vida, desde las ceremonias diarias hasta las grandes festividades. La religión no solo dictaba la moral y las leyes, sino que también inspiraba el arte y la cultura. El grabado desempeñó un papel importante en la difusión de las ideas y las imágenes religiosas. A través de las xilografías, las enseñanzas de la Iglesia podían llegar a un público más amplio, incluso a aquellos que no sabían leer. Las xilografías se utilizaban para crear imágenes devocionales de santos, escenas de la Biblia y otros temas religiosos. Estas imágenes no solo adornaban las iglesias, sino que también se encontraban en hogares y lugares públicos. Estas estampas eran baratas y portátiles, lo que las hacía accesibles a un público muy amplio. La facilidad de producción y distribución de las xilografías permitió que las ideas religiosas se difundieran rápidamente por toda Europa. Uno de los temas más populares de las xilografías medievales era San Cristóbal, patrón de los viajeros. Su imagen era especialmente venerada por aquellos que emprendían largos viajes, ya que se creía que ofrecía protección divina. Se creía que las imágenes de San Cristóbal, representado típicamente llevando al niño Jesús a través de un río, protegían a los viajeros de cualquier daño. Esta creencia era tan fuerte que muchas personas llevaban consigo pequeñas estampas de San Cristóbal durante sus viajes. Estas imágenes se solían colocar en casas, iglesias e incluso en puentes y bordes de caminos. La presencia de estas estampas en lugares tan diversos subraya la importancia de la protección divina en la vida cotidiana de la Edad Media. Además de los temas religiosos, las xilografías medievales también representaban temas seculares, como escenas de la vida cotidiana, fábulas y romances. Estas imágenes ofrecían una ventana a las costumbres y creencias de la época. Estas estampas ofrecían una visión de la vida y las creencias de la gente que vivía en la Edad Media. A través de ellas, podemos entender mejor cómo era la vida diaria, las preocupaciones y las alegrías de las personas de esa época. Eran una forma de entretenimiento popular y una valiosa fuente de información. Las xilografías no solo servían para educar y moralizar, sino que también proporcionaban diversión y escapismo a través de sus representaciones de historias y leyendas. Sección 6. La Revolución de Gutenberg y el Renacimiento. La invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV fue un momento decisivo en la historia de la humanidad. Antes de esta invención, los libros eran copiados a mano, un proceso laborioso y costoso que limitaba la disponibilidad de textos escritos a unos pocos privilegiados. La invención de Gutenberg permitió producir libros y otros materiales impresos de forma rápida y barata, revolucionando la manera en que la información se distribuía. Esto no solo hizo que los libros fueran más accesibles, sino que también permitió la producción en masa de textos, lo que cambió para siempre el panorama de la educación y la comunicación. Lo que condujo a una explosión de la alfabetización y a la difusión del conocimiento por toda Europa. La gente común, que antes no tenía acceso a los libros, ahora podía aprender a leer y escribir, lo que fomentó una sociedad más educada y consciente. La imprenta revolucionó la comunicación y tuvo un profundo impacto en todos los aspectos de la sociedad, desde la religión y la política hasta la ciencia y las artes. La capacidad de reproducir textos de manera eficiente permitió que las ideas se difundieran rápidamente, facilitando el intercambio de conocimientos y el debate intelectual, desde la religión y la política hasta la ciencia y las artes.
La imprenta fue instrumental en la propagación de las ideas del Renacimiento, un periodo de renacimiento cultural y artístico que transformó Europa. El Renacimiento, que comenzó en Italia en el siglo XIV y se extendió por toda Europa, fue una época de gran efervescencia intelectual y artística. Los artistas y pensadores de la época se inspiraron en los textos clásicos, redescubiertos, y en las nuevas ideas que circulaban gracias a la imprenta. Fue una época de gran efervescencia intelectual y artística. Los estudiosos y artistas del Renacimiento se dedicaron a explorar el mundo natural y la condición humana, llevando a cabo investigaciones y creando obras que reflejaban su profundo interés por el conocimiento y la belleza. El redescubrimiento del saber clásico y el auge del humanismo llevaron a un renovado interés por el mundo natural y la condición humana. Este período vio avances significativos en la ciencia, la filosofía y las artes, con figuras como Leonardo da Vinci y Michelangelo dejando un legado duradero. El grabado floreció durante el Renacimiento, ya que los artistas y editores aprovecharon la nueva tecnología para difundir sus ideas y creaciones. La capacidad de reproducir imágenes y textos con precisión permitió a los artistas experimentar y compartir su trabajo con un público más amplio, ya que los artistas y editores aprovecharon la nueva tecnología para difundir sus ideas y creaciones. La imprenta no solo facilitó la producción de libros, sino también de grabados y estampas, que se convirtieron en una forma popular de arte. La imprenta permitió a los artistas llegar a un público más amplio que nunca. Las obras de arte ya no estaban limitadas a los mecenas ricos. Ahora podían ser apreciadas por personas de todas las clases sociales. Las estampas se convirtieron en una forma popular de coleccionismo de arte, permitiendo a las personas poseer y disfrutar de obras de arte en sus propios hogares. Esto democratizó el acceso al arte y fomentó una mayor apreciación de la creatividad y la innovación. Y artistas como Alberto Durero y Rembrandt van Rijn alcanzaron fama internacional gracias a sus grabados. Sus obras no solo eran admiradas por su habilidad técnica, sino también por su capacidad para capturar la esencia de la humanidad y el mundo natural. La imprenta también desempeñó un papel fundamental en la Reforma, ya que Martín Lutero y otros reformadores utilizaron la nueva tecnología para difundir sus ideas y desafiar la autoridad de la Iglesia Católica. La capacidad de imprimir y distribuir rápidamente panfletos y escritos permitió que las ideas de la Reforma se extendieran como un reguero de pólvora, ya que Martín Lutero y otros reformadores utilizaron la nueva tecnología para difundir sus ideas y desafiar la autoridad de la Iglesia Católica. La imprenta fue esencial para el éxito de la Reforma, ya que permitió que las ideas de cambio y renovación llegaran a una audiencia mucho más amplia de lo que hubiera sido posible de otra manera.